estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, con muchas preguntas y para sentar el tema, hay ya polémica por esta reunión de la que habló Aníbal Fernández entre el gobierno argentino y las casas de cambio para pedirles un límite en ese nivel de cotización. ¿Se ha confirmado el hecho? ¿Es ilegal? Sí, en realidad no puede ser legal negociar con un mercado que es informal. En la Argentina se lo denomina el mercado paralelo, el mercado blue, y tiene como protagonistas a aquellos que están fuera del sistema. Entonces, la polémica se ha generado cuando Aníbal Fernández declaró que se había acordado con estas cuevas, como se las llama en la jerga, o casas de cambio paralelas, que se iba a acordar un precio de 5,10 pesos por cada dólar en la Argentina. Y es ilegal, por lo tanto. Así que es ilegal porque de hecho ese mercado es ilegal. O sea, distinta es la situación del mercado formal, como se venía trabajando hasta este momento, donde la brecha entre la cotización del dólar paralelo y el dólar que da como referencia el gobierno nacional ya es de un 30% en el valor. O sea, hay una diferencia del 30%. Ahora, aquí hay temas que se manejan por parte de analistas en los que no solamente es el controlar la venta de la divisa, del dólar, y bueno, tener pues acuerdos, sino que también se está tratando de disfrazar un problema de inflación y también se está tratando de capturar dólares en momentos en los que se llega a términos de deuda por parte del gobierno argentino y que no está teniendo la entrada suficiente en términos de exportación para enfrentar estas deudas. ¿Qué hay acerca de estos otros ángulos? Cuando se habla, por ejemplo, el economista habla de una inflación del 25%, que sería de más del 25%, elevadísima. ¿Esto también es un movimiento por parte del gobierno para estos frentes? Sí, hoy hay varias aristas que se están analizando en torno al dólar. Por un lado, tenemos una inflación del orden del 20 al 25%, pero de acuerdo al índice que mide el Congreso. Ustedes saben que en la Argentina siguen intervenidas las cifras oficiales. Sí. Entonces, cuando uno analiza la inflación o el incremento de los precios por parte del índice que mide el INDEC, que es el organismo público nacional, se habla de un 9/10% de inflación. La inflación del Congreso, que la marca la oposición, habla del 20% como expectativa para este año hasta un 25%. Ante esta realidad y también la otra parte de la realidad, que es que el argentino tradicionalmente utilizó como refugio de sus reservas o de sus ahorros el dólar, sí, es que se da esta situación. Recordemos que nuestro país tiene a razón de 1.300 dólares per cápita por habitante en relación a Brasil, que tiene unos 6 dólares per cápita a nivel país, con lo cual, por un lado se combina la tradición de los argentinos a ahorrar en dólares, por otro una historia que ha tenido índices de precios crecientes que han cambiado en los últimos años, y además se suma a esto que hay vencimientos por delante. El gobierno tiene el primer vencimiento de 2.300 millones de dólares en agosto. Están garantizadas las reservas por parte del Banco Central como para pagarlos, pero ha cambiado. Yo tengo una duda que no he podido despejar desde la tarde. Regular el dólar paralelo, no tocar el oficial. Sabemos que hay muchas restricciones para conseguir dólares. ¿No es contraproducente o es una estrategia deliberada del gobierno, sobre todo cuando sabemos que se ha reunido con casas de cambio para pedirles pues que se fije un precio? Es totalmente contraproducente. ¿Qué se venía haciendo como estrategia para combatir esta demanda de dólares? Puntualmente, el Banco Central invadía la plaza, como se lo suele llamar en la jerga, con dólares como para contrarrestar cuando había por parte del ahorrista una mayor demanda, y eso licuaba las expectativas. Lo que se está llevando adelante ahora como estrategia es distinto. Se le pone cada vez más control a la moneda estadounidense y a partir de ahí se genera un título que está hoy en las portadas de todos los diarios, inclusive de aquellos diarios que no suelen afectar a los que tienen capacidad de ahorro, con lo cual se genera una expectativa respecto de conseguir dólares. Exacto. Que a su vez va generando un círculo vicioso. Un incentivo. Esa es la realidad
que hoy se produce. Sí, claro, porque el efecto, al final de cuentas, lo que está haciendo es generar más la necesidad o la búsqueda de compra del dólar. Es decir, sacas tu dinero del banco y vas y compras tus dólares. Y vas, compras dólares en mercado negro, porque además aquí hay un tema muy interesante en la restricción de compra. ¿Y qué opinas tú acerca? Porque a mí me llamó mucho la atención, fue uno de los comparativos que empecé a ver en redes sociales y conozco el funcionamiento de la Comisión de Administración de Divisas del CADIVI, es decir, tienes derecho a una cantidad de dólares por año y a una cantidad de dólares si vas a viajar. En este sentido, el mercado negro podría crecer mucho más de lo que está ahora. ¿Esto no es contraproducente para el gobierno de Cristina Fernández y también para la economía argentina cuando se empiece a buscar por el mercado negro a hacerse de dólares? Sí, te escuchaba hace un rato, Fernando, y la verdad es que hay bastantes paralelos respecto de la política que se ha tomado en términos cambiarios en Venezuela y la Argentina. En octubre de 2011 comenzaron las nuevas restricciones a partir de una especulación o una ola especuladora que había en torno a la moneda estadounidense. A partir de ahí hubo restricciones para las empresas que solían girar sus dividendos hacia las casas matrices, se les impusieron mayores trabas. Después se obligó a las compañías del sector asegurador a repatriar los capitales que tenían en el exterior. Acto seguido se les puso a los inversores individuales, aquellos pequeños ahorristas, se les pusieron mayores trabas, en principio presentando el documento nacional de identidad y después utilizando a la AFIP, que es el organismo tributario, para que le diga a cada uno de los ahorristas argentinos si tiene o no capacidad de ahorro suficiente como para adquirir los dólares. El número extraoficial, porque no fue admitido todavía por el ente autárquico, dice que cerca del 80% de las operaciones de compra a dólares en los últimos días fueron rechazadas por parte de la AFIP. Claro. Por más que fueran asalariados y con capacidad de ahorro. Por eso se puede entender que haya una mayor demanda en el otro mercado y, bueno, no sé si decir justificar, pero se explicaría también este encuentro del gobierno con algunas casas de cambio, no los bancos. José del Río, se nos terminó el tiempo de esta charla. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, José. Saludos. La invitación, como siempre, a través de las redes sociales. Hay muchos comentarios, Gabriela, en el comparativo, este tema del paralelo con Venezuela y continúan llegando, pero no lo vamos a dejar ahí, vamos a llegar a las redes sociales en Twitter, @GFrías. F del Rincón CNN y, por supuesto, en el tema de esta noche, la encuesta que lo espera en facebook.com/conclusionesCNN. Así que súmense al debate, al análisis, a las opiniones en Twitter. Sigan a Gabriela Frías, @GFrías, F del Rincón CNN y la votación en Facebook, porque venimos precisamente con la gestación de esto el fin de semana, bueno, el jueves y el viernes, que fue cubierto aquí por Cacerolazo. Por Conclusiones, Cacerolazo en la Argentina. Ya venimos.